Hola Mario, buenas tardes Martín, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias a Dios, muy bien, acá estamos trabajando. Bueno, expectantes me imagino, la sesión de mañana es clave para el gobierno nacional. Hay muchos que especulan que primero va a haber quórum para el tratamiento y que después se vendrá una larga jornada, ¿no? Correcto, así parece. Bueno, venimos de largas jornadas ya trabajando y escuchando, primero principal digo, mostrando y pudiendo observar que la Argentina tiene el ejercicio pleno de la democracia, ¿no? En estas permanentes posiciones que se escucharon, no solamente de la sociedad civil, también sino de los legisladores de los distintos bloques, argumentando, diciendo yo, por supuesto, todo aquello que en principio nosotros, por una parte, lo que entendemos que en nuestro gobierno sería lo que arregla el problema económico personal de cada uno de los argentinos, que es la inflación, y por supuesto que del país, que es el déficit fiscal, que entendiendo que es un mandato inapelable que hemos asumido como gobierno y nosotros los legisladores de la Libertad Avanza debemos defender. También entendemos que los representantes de la oposición van a defender su status quo y sus privilegios de casta, obviamente impidiendo que las reformas que nuestro presidente proponga lleguen al Congreso y demos el debate correspondiente. Pero si todo se escuchó a todos los protagonistas, a todos los actores, en jornadas extensas. Y bueno, esperamos que mañana sea una jornada, no solamente para el gobierno nacional, histórica para todos los argentinos que ya mostraron el deseo y la necesidad del cambio. Y yo siempre le remito, Mario, al 13 de agosto, donde la manifestación voluntaria, ¿sí?, del argentino hizo que el 73% de los argentinos dijéramos no queremos el populismo, no queremos este tipo de gobiernos y necesitamos este cambio de 540 grados para de verdad salir de esta decadencia a la que los últimos 20 años nos sometieron. Así que esperamos que sea una jornada histórica más allá de lo extensa. Diputada Villaverde, ¿cómo le va? Martín Zubieto la saluda. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué dice usted? Como le pregunto por el, digamos, uno puede entender, usted habló de la oposición, supongo yo que hay una oposición que es la oposición más dura, que es la oposición del kirchnerismo y de la izquierda, que va a votar absolutamente todo que no, ya lo han dicho incluso. La pregunta es, ¿cómo fue su relación con sus colegas del bloque del diputado Pichetto, el bloque del PRO, el bloque de la Unión Cívica Radical? ¿Pudo usted trabajar con ellos, escucharse mutuamente, llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Cómo fue ese trabajo? Mira, primero te voy a decir que obviamente que esa oposición fue la que nos llevó a los 100% de inflación anual y fue la misma que nos dejó al 45% de los argentinos pobres, más los trabajadores pobres, y eso acumula un 70% de pobreza en Argentina. Esa es la que nos dice que no. Esa misma es la oposición que fue cómplice de todas las medidas que se tomaron antes y que también en el 2019 le otorgaron derechos y por supuesto ese momento histórico también en que los argentinos tuvimos que vivir con Alberto Fernández en todo lo que tenga que ver con esa libertad de manejo que hoy pareciera no querer entregársela a un gobierno que ganó legítimamente con el mayor porcentaje en la historia de Argentina y que está convencido, con una convicción íntima de, respetando el mandato popular que tiene, de sacar el país adelante llevando este ajuste que lamentablemente es necesario hacerlo, porque si no la Argentina entraría en una hiperinflación que, a juzgar por los hechos, en menos de 30 días llevamos más de 5.000 millones consolidando un respaldo en las reservas nacionales, ¿no? Como fue mi trato, mira, recién no podía venir antes a la nota porque estaba justamente con San Casillo, con el diputado Servi, con el diputado Agustín Domingo, como me he juntado también, me he reunido con el diputado Ritondo, con varios de ellos, con Carrito de Córdoba, trabajando y escuchando todas las voces, cada uno de ellos, porque independientemente de no pertenecer, obviamente, a este gobierno, son personas y diputados que van a acompañar, también lo he hablado con el diputado Pichetto, van a acompañar las reformas, con sus recaudos, con lo que ellos entienden que son sus recaudos para poder corregir, y lo estuvimos haciendo. Por eso digo que han sido varias jornadas, no solamente las que ustedes pudieron ver por televisión, sino las de trabajo permanente con ellos. Así que estaba recién en una oficina con ellos y con el secretario de Energía de la provincia de Neuquén también. Se lo iba a preguntar al cierre de la nota, pero ya que lo mencionó, le pregunto, ¿cuál es su análisis del voto que generó tanta polémica de Agustín Domingo?
porque bueno, por supuesto que generó muchas críticas, muchas lecturas, inclusive algunas no tan literales a los enojos y demás. Algunos dicen que ejecutó una acción, que sospechan que ejecutó una acción en donde deja una puerta abierta de vinculación del gobierno provincial con el gobierno nacional, y que no es no es un libre pensador. Digo, ¿cómo lo evalúa usted? Porque esto generó todo un tema acá en la provincia de Río Negro. Yo creo que es muy importante que, ya que los argentinos votan, sí, como decía recién, este modelo del ajuste, es muy importante que esa lectura también lo hagan los dirigentes que vienen representando a los argentinos. Indudablemente, en otro momento del país, por este cambio de época que tanto ha mencionado nuestro presidente, a lo mejor tuvieron que acompañar, esto es una apreciación personal, medidas que por ahí no estuvieran totalmente de acuerdo, y que hoy, al poder ser llevadas adelante, tenga la oportunidad de mostrarse tal como hoy sienten que sería la salida de la decadencia de la Argentina. Entonces, más allá de personalizarlo en un diputado, que atiende por supuesto también a nuestra provincia, a quien respeto mucho, que es el señor Agustín Domingo, entiendo yo que hoy hay una lectura diferente y espero que mañana justamente podamos estar todos a la altura de las circunstancias, porque la Argentina cambió, Mario. La Argentina entendió, y los argentinos somos todos trabajadores, y que siempre hemos sido nosotros, y yo digo esto porque hace 2 días que cumplí un año de haberme incorporado a la arena política, y siempre he sido una trabajadora, yo siempre me ajusté, y haber atravesado las adversidades como empresaria en una Argentina de tantas irregularidades, de tanto sometimiento, también ha sido todo un camino atravesado. Entonces, nuestro presidente, en reiteradas oportunidades ante diversos periodistas que le consultaban sobre qué haría si fuera presidente y el Congreso no le votara sus leyes respecto del ajuste fiscal, la reforma del Estado y todo lo que él proponía, lo primero que decía era sobreactuar el ajuste. Nada de esto no ha sido lo que ha repetido en reiteradas oportunidades, tanto en la cadena de fin de año, de la cadena nacional, como en su discurso de apertura. Y lo segundo que decía era, voy a llamar a una consulta popular en caso de que el Congreso no me avale y no me respalde. Ahora, tenemos la situación, por supuesto, de que los medios no tienen su pauta, entonces esto no lo transmiten. Pero también hay un montón de otros medios que han entendido que la Argentina cambió y que hoy le ponen un micrófono a una persona, o no sé, ya sea en un micrófono de televisión, o hoy tenemos la oportunidad de estar en redes sociales permanentemente, y la gente se manifiesta como lo siente. Ese trabajador informal, que es la mayoría de los argentinos que están bajo la informalidad total, son los que dicen, sí, sabemos que no vamos a ajustar, pero vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque se da la esperanza. Yo cuando ustedes me preguntaron en alguna oportunidad, es el voto esperanza, no es el voto bronca, es el voto esperanza. Y Javier, fiel al cumplimiento de su palabra, planteó esa consecución del plan, donde va a sobreactuar el ajuste, revisando y eliminando aquellas partidas, por supuesto que todos han sido tan controvertidas con los ATN de las provincias, que no han sido debidamente, o que no estén debidamente justificadas en emergencias económicas o sociales. Entonces muy probablemente hoy tenemos la oportunidad de ver muchos diputados levantando una mano, votando una ley, que antes no lo hicieron, o que por ahí algunos otros que interpretan a la política desde sus privilegios, que no quieren perder, por supuesto, salen a acusar y a apelarlos. Entonces en eso también puedo decirte que en el medio del descontento existió el descontento de los gobernadores, muchos de ellos que se olvidaron que en el 2014 la señora Cristina Fernández de Kirchner presionó a los gobernadores para respaldar una ley, en este caso era de hidrocarburos, amenazándolo con las dificultades financieras para las provincias que no acompañaban. No vi ninguno de los patagónicos saltar enérgicamente como estamos viendo hoy actualmente, cómo saltan. Y también entendemos que, obviamente, que nuestro presidente se va a valer de todas las armas y las herramientas institucionales que tenga a su disposición para lograr derrotar la inflación, reformar el Estado y sacar al país de esta pobreza permanente en la que hemos caído estos últimos 20 años. Claro. Uno puede entender eso, Villaverde, pero también es cierto que la dialéctica a veces importa un poco, y esto de voy a fundir a las provincias es un mensaje quizás muy confrontativo. Yo coincido con usted que cuando se debatió la ley Coluccio,
Esto se dijo también en estos términos, quizás no en los modos en que le adjudican a Milei haberlo dicho, pero la verdad es que esto también de alguna manera ha generado algún resquemor, digo, más allá de la férrea oposición dialéctica de algunos gobernadores, entre ellos el gobernador de Río Negro. Digo, va a ser difícil también construir consensos así. A veces se evalúa cómo se comunican algunas cosas, y esto no tiene que ver con si le ponemos un micrófono a alguien o no se lo ponemos. A mí no me consta de que el presidente lo haya dicho de esa manera, de que eso habría dicho en una reunión de gabinete. Yo sé que fielmente los medios de comunicación, entiendo a su fiel forma y lógica de escandalizar a las audiencias, tomaron como una amenaza para los gobernadores, y los gobernadores muy intempestivamente salieron a contestar. Error de los políticos, discutir la política en base a los titulares de los diarios. Error de los gobernadores ponerse un sallo que no le quede. Entonces digo, o sea, a mí no me consta que haya dicho textualmente lo que reprodujeron algunos medios de comunicación. Villaverde, usted mencionaba los motivos del triunfo de Milei y explicaba también las razones por las cuales la gente, la mayoría del electorado, el 56%, optó por un cambio. Le hago una pregunta cambiándole el ángulo de la información. Es decir, si usted no cree que a veces el Poder Ejecutivo, que tiene el gobierno tiene una debilidad legislativa importante, 38 senadores con 38 diputados y 8 senadores, ¿no debería hablar quizá de otra manera con los bloques que han demostrado vocación de colaborar? Como por ejemplo Hacemos Coalición Federal de Miguel Pichetto, la UCR, una gran parte del PRO. Digo, la sensación es, y corríjame si estoy equivocado, es que a veces hay demasiada tensión en discusiones que son válidas desde ambas posturas por algún tipo de vinculación que podría generarse de otra manera. Si usted tiene otra manera de verlo, naturalmente que puede no coincidir conmigo. A ver, yo entiendo que las formas a veces resienten el fondo o le pierden el fondo de las cosas, porque yo te puedo decir lo mismo de esta manera, y a los gritos muy probablemente queriéndote decir lo mismo, no me lo vas a interpretar porque obviamente las formas no son las adecuadas. Yo he visto a la expresidente hacer peores cosas, como hacerle fuck you. O sea, yo he visto cosas en otros gobiernos que han sido peores y nadie se escandaliza. Le han dicho a la cara a un montón de funcionarios barbaridades, y hemos escuchado reproducir, incluso escuchas que no deberían haber salido nunca, que ha sido tremenda. Entonces entiendo que a veces las formas hacen que uno pierda el fondo, pero también entiendo, Martín, que los buenos modales y tanto los malos como hemos visto nos han llevado a esta realidad. Entonces creo que hay un permiso hoy de la sociedad argentina que respalda a Javier, que le acepta un montón de cuestiones que, vuelvo a repetirte, a mí no me constan, ni me constan a nadie, son solo dichos de titulares de diarios. Entonces, sí puedo decir mi pregunta, diputada, tenía que ver con el ejercicio de la sana política, de la buena política, que es sentarse y discutir toda la noche un tema, con adjetivos incluso elevados, sin faltarse el respeto, pero me parece a mí que en todo caso, porque es evidente lo que usted dice, es cierto, hubo cosas peores y en todo caso las habrá en estas latitudes y otras. Ahora, el asunto es si a lo mejor un diálogo firme, y es cierto lo que usted dice, a veces la forma anula el fondo, eso es cierto. Mucha gente critica la ley ómnibus o muchos políticos critican la ley ómnibus precisamente porque es más fácil criticar la forma que el contenido. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, la pregunta es si podría haber una manera en que la política sea virtuosa en el sentido de diálogo, oposición, argumentación, contraargumentación y acuerdos o desacuerdos, pero en términos de la política. Bueno, eso es una batalla moral que entiendo que Javier vino a mostrar a los argentinos para erradicar el cambio cultural que necesitamos e instalarlo de una vez por todas en la Argentina. A la precariedad intelectual a que nosotros nos acostumbramos estos últimos 20 años, hicieron que hoy las discusiones pasen por un relato y no por un dato y una información precisa, en un adoctrinamiento y un convencimiento en el que uno se siente que le faltan el respeto durante 20 años a uno, con lo que nos han dicho y nos han engañado a las claras de encontrar la herencia que encontramos en el país. Ahora, me parece que hubo un montón de diálogo en estas jornadas extensas en las que se debatió y
Lo que sí te digo que faltó fueron propuestas en estas jornadas extensas, porque hubieron muchos relatos. Está bien, y es interesante su análisis, porque eso no lo podemos saber nosotros. Digamos, su opinión y su análisis es que hubo diálogo y faltaron propuestas. Es interesante el razonamiento. Por supuesto, hubo un montón de diálogo. El diálogo siempre estuvo abierto. De hecho, nosotros pensábamos que iban a ser 2 jornadas y transformaron en 2 más. Y después se sumieron. O sea, la discusión del me pasaba por si venía o no venía Caput y Sustenega. Y en realidad vinieron, pero infinidades pero un montón de funcionarios, un montón de secretarios que representaban el espíritu de la ley. Ahora, el empecinamiento y el obstinamiento del relato para desvirtuar el fondo pasaba por otro lado. Y por supuesto que después termina sucediendo la falta de respeto permanente de su ver y vivir en este lugar, que me imagino que mañana, ojalá esto no suceda. Diputada, con respecto a mañana la sesión empieza a las 10 de la mañana y de acuerdo a lo que ustedes prevén, ¿cuánto va a durar la discusión? ¿Un día, 2 días? Estamos en esa incertidumbre, tanto como ustedes, y entendemos que y es necesario que cede el tiempo que tenga que llevar para que de alguna manera toda la voluntad de la representatividad de los argentinos se pueda manifestar en esta ley, que entendemos, y ustedes verán que ha sido muy abierto el gobierno nacional en ir quitando, corrigiendo y de alguna manera refraseando algunas cuestiones que hicieron al acuerdo de muchos. Entonces, hay una idea de que haya un cuarto intermedio muy llegada a la noche, porque tampoco me parece que sirve, esto lo estoy diciendo a título personal, estar horas y horas de jornada cuando uno llega a un momento de cansancio, te digo por lo que viví en un momento de mucho dolor de cabeza, como muchos, estábamos ahí hasta las 3 de la mañana, que me parece que es preferible tener la madurez de cortar y volver al otro día, al día siguiente, ir a descansar, volver al día siguiente y seguir dándole todas las horas que sean necesarias. Y diputada, ¿eso se puede acordar? ¿Eso se puede acordar entre todas las bancadas? Se puede acordar, y de hecho ayer estaban hablando, estábamos hablando, de justamente tener la madurez de esto, porque me parece que esto amerita la seriedad, la responsabilidad, el compromiso, de la frescura, ¿no? De poder estar sentado debatiendo alrededor de 500 artículos en puntos tan determinantes para el futuro del país que no creo que sea necesario tener que mostrarle a una sociedad que podemos estar 48 horas despiertos, porque me parece que es, a mí parece hasta ridículo. Sí, me parece que es muy importante tener la claridad, sí, la frescura y la preparación para poder abordar cada uno de los temas necesarios para que esta ley, por supuesto, salga. Y yo, como siempre digo, que tanto nuestro presidente Javier Milei, sus ministros, secretarios, los legisladores y toda la libertad de avanza en general, no vinimos al gobierno a seguir la fiesta del populismo anterior. Vinimos a cambiar de raíz la Argentina. Y no vamos a parar hasta lograrlo, o hasta que el mismo pueblo que nos dio su mandato nos lo quite. Entonces, eso me parece que es lo importante para estar nosotros mañana. Si lleva 3 días, tenemos que cortar y seguir viniendo temprano para ir más tarde, que así sea, pero que sea lo que tenga que ser y darnos ese voto de esperanza que obviamente que los argentinos nos han dado, y por supuesto que tengo esa manifestación en Dios, que creo que vamos a salir adelante, todos los argentinos. Tengamos paciencia, tengamos fe, y creo que la Argentina maduró, cambió, y espero que ese cambio y esa madurez y esa expectativa que tienen los argentinos de la dirigencia también esté puesta a esa altura. Estaremos atentos a lo que suceda. Villaverde, agradecidos por supuesto del tiempo que nos ha podido dedicar. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto gracias a todo ese pueblo de Bariloche que nos acompañó y que estoy seguro que también están expectantes para ver qué sucede. Gracias. Gracias Mario, gracias Martín, gracias Andrea, Claudia, todo el equipo de trabajo ahí. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por tener presentes a todos los nombres, se agradece. No, por favor. Se agradece la consideración. ¿Cómo no me voy a acordar? Gracias.